Conocidos en su época como los enemigos de toda la humanidad, la piratería ha existido prácticamente desde los orígenes de la propia historia del ser humano. Pero fue durante un periodo de tiempo muy concreto donde el movimiento pirata fue más destacado y generalizado, protagonizando grandes ataques por todo el mundo con barcos mucho más técnicos y preparados, realizando así grandes hazañas que datan a esta fecha como la Edad de Oro de la piratería. Esta época se establece por lo general desde la segunda mitad del siglo XVII hasta el inicio del siglo XVIII, donde se destacan tres grandes fases. La primera, el periodo de los bucaneros, abarca desde 1650 hasta 1690, época donde comienzan los primeros ataques a colonias españolas en América y el Caribe, provocado por exsoldados europeos que aprovecharon el comercio colonial para poder generar riqueza. El segundo momento lo vemos desde 1690 hasta la Guerra de Sucesión Española, donde además de los ataques en el Caribe, se le ha de sumar las incursiones realizadas en la costa este del Pacífico y el Océano Índico, motivado por las valiosas mercancías provenientes de China e India. Y finalmente, el periodo comprendido entre el fin de la Guerra de Sucesión Española hasta aproximadamente 1726, fecha en la que grandes capitanes piratas fueron ejecutados o desaparecieron, aumentando la presencia y el desarrollo de las grandes empresas navales estatales. La Edad Dorada de la piratería comienza en 1650, coincidiendo con la firma de la Paz de Westfalia. Europa había terminado la Guerra de los 30 años. A partir de esta fecha, los estados concentraron más sus esfuerzos en el desarrollo colonial que no en las grandes adquisiciones ni enfrentamientos en suelo europeo. Este desarrollo colonial fue aprovechado por antiguos mercenarios y marineros veteranos de la Guerra de los 30 años que al terminar la guerra se hicieron a la mar para poder seguir desempeñando alguna tarea. Recordamos que España era la única potencia con potestad para poder colonizar el territorio, pero debido al inicio de su decadencia en guerras pasadas, otros reinos comenzaron la conquista del Nuevo Mundo asentando sus primeras bases coloniales. En la isla conocida como la Española, bucaneros franceses se asentaron en la zona oeste de la isla aprovechando la escasa presencia española. Los bucaneros eran colonos franceses que se dedicaban a la caza en este extremo de la isla, cosa que provocó que los españoles les presionaran para que abandonaran sus posiciones, erradicando los animales que los bucaneros cazaban. Debido a las tensiones constantes entre españoles y franceses, los bucaneros se asentaron en la isla de Tortuga, una posición más segura frente a ataques enemigos, pero sin tantos recursos como para valerse de la caza, y por este motivo, sus habitantes comenzaron a realizar ataques de piratería contra los galeones españoles que se acercaban a esa isla. En 1655, Inglaterra conquistó Jamaica, dando una oportunidad a los bucaneros de Tortuga a vender todo lo saqueado hacia los ingleses en su mayor ciudad, Port Royal. Observando el beneficio que aportaba para ambos países la piratería en el Caribe, tanto Francia como Inglaterra ofrecieron patentes de corso a los piratas de la zona, siendo un destino atractivo para muchos otros piratas, convirtiendo la piratería en el Caribe en un negocio seguro, protegido y muy lucrativo. Con la proliferación de los piratas protegidos por los países europeos, sus aspiraciones no se quedaron exclusivamente en el Caribe, sino que su afán de riquezas les llevó hasta el Océano Índico, donde sus barcos comenzaron a asaltar a los cargamentos del Imperio Mogol, el gran estado soberano de gran parte de la India, quienes previamente habían comprado a Inglaterra los tesoros de sus corsarios, y junto a ello, los piratas saqueaban también grandes riquezas exclusivas de esa región asiática. Esta ruta hacia la India, conocida entre los corsarios ingleses por la importancia de negocio con la Compañía Británica de las Indias Orientales, acabó denominándose la Ronda del Pirata, y resultó muy atractiva para los colonos de América del Norte, inmersos en una grave crisis económica provocada por la mala cosecha de café y tabaco. Es importante recordar que estos actos debían ser aprobados por los gobernadores de los distintos territorios de los imperios coloniales, mediante una patente de corso, un documento que concedía el permiso de atacar y saquear naves de países enemigos, convirtiéndose por lo tanto en un corsario. De no ser así, toda la tripulación que realizara esos actos era declarada pirata, y quedaba expuesto a la justicia de quienes lo capturasen, en su mayoría la muerte en la horca. Finalmente, la última etapa de la piratería la situamos justo después de la Guerra de Sucesión Española, donde, no por ser la última fase, fue la menos significativa, sino todo lo contrario. Hay quienes mantienen que esa es la auténtica edad de oro de la piratería, donde todos aquellos corsarios contratados para luchar en el conflicto fueron retirados de su actividad,
generando por lo tanto una gran cantidad de marineros muy bien entrenados para luchar que debían buscarse ahora la vida por su cuenta para sobrevivir, coincidiendo nuevamente con la expansión colonial de los grandes imperios europeos. El factor que acabó por desatar la euforia pirata en esta época fue el hundimiento del Urca de Lima, un gran barco español que naufragó cerca de las costas de Fort Pierce, en Florida, y posteriormente numerosos piratas trataron de hacerse con el botín. Es aquí donde aparecen las grandes personalidades que acabarán convirtiéndose en los grandes piratas de la época. Debido a estos hechos y al aumento de la piratería en el Caribe, los gobernadores ingleses se negaron a comerciar con el botín de los piratas, hecho que provocó que estos fundaran la famosa base pirata de Nassau, en las Bahamas. Nassau se convirtió, por tanto, en el mayor enclave pirata de todo el Atlántico, lugar estratégico para el abastecimiento pirata una vez que estos asaltaran la ruta triangular atlántica, una ruta que empleaban los europeos para llegar a África para vender armas y productos a cambio de esclavos, para luego marchar a América e intercambiarlos nuevamente por azúcar, cacao y tabaco. Esta ruta, y la adquisición del monopolio de Inglaterra sobre el mercado de esclavos, provocó aún más presencia pirata en todo el océano Atlántico. Hablemos ahora sobre los piratas más famosos de la Edad de Oro de la piratería. De la inmensidad de los grandes navegantes del siglo XVIII, destacan algunas personalidades que por sus actuaciones fueron ganando progresivamente más fama y han sido recordados para la posteridad. Henry Morgan, antiguo marinero leal a la corona británica durante la segunda mitad del siglo XVII, que emprendió acciones por su cuenta atacando posesiones españolas en el mar de las Antillas, incluso llegando a saquear Panamá. Estos actos supusieron un agravio en las tensiones entre Inglaterra y España, por lo que Inglaterra lo encerró durante 2 años, pero pasado ese tiempo fue nombrado caballero y gobernador de Jamaica hasta su muerte en 1688 en Port Royal. Henry Every, el pirata más buscado de su época, también conocido como el Rey de los Piratas, y presuntamente creador de la bandera negra con calavera y huesos entrelazados. Se hizo mundialmente famoso y rico después de atacar navíos mogoles en el Océano Índico. Poco se sabe de él, salvo que fue uno de los piratas que nunca fue arrestado, desapareciendo sin dejar rastro en 1699. William Kidd, cazapiratas escocés contratado como corsario por Guillermo III de Inglaterra en la Ronda del Pirata, donde se dedicó a asaltar barcos mogoles. Kidd asaltó un barco armenio con documentación francesa, lo que consideró legal, ya que su patente se lo permitía, pero su fama, su reputación y el hecho de atacar barcos sin permiso le sirvieron para ser acusado de piratería. A su regreso a Nueva York, se dio cuenta de que lo buscaban por pirata y fue arrestado en Boston bajo falsa promesa de clemencia. Fue trasladado a Londres, donde fue ahorcado 2 veces por la rotura de la cuerda, y su cuerpo permaneció en el Támesis durante 3 años. Actualmente se mantiene la creencia de que su tesoro permanece enterrado en algún lugar escondido. Samuel Bellamy o Black Sam, marinero al servicio de la Marina Británica que fue depuesto por sus ansias de atacar a cualquier nave enemiga. A los 29 años, Bellamy capturó por lo menos 50 naves, y en abril de 1717 una gran tormenta provocó el hundimiento de su barco y la muerte de Bellamy. Bartholomew Roberts, uno de los piratas más conocidos de su tiempo, a quien se le atribuyen más de 400 ataques, entre ellos gran parte de la flota británica y portuguesa, junto con innumerables saqueos a bases terrestres. Después de saquear gran parte de la costa americana, Roberts marchó a África, donde fue avistado por barcos de la Marina Británica, y atacado por ellos, donde fue muerto en batalla. Su muerte se sitúa como el icono del fin de la piratería en América. Calico Jack Rackham, famoso pirata que asaltó las costas del Caribe y famoso también por el diseño de su Jolly Roger, su bandera pirata que constaba de 2 sables cruzados. Estas espadas simbolizaban a 2 de las mujeres piratas más famosas de su tiempo. Anne Bonny fue una mujer irlandesa que se casó con un marinero en contra de la voluntad de su padre, por lo que fue repudiada y ella y su marido se establecieron en Nassau. Allí Bonny conoció a Rackham y marchó con él a bordo de su barco, y hay quienes dicen que incluso se casó con él. Mary Read, una niña que fue vestida como hombre desde pequeña, para recibir ayuda económica. Bajo el apodo de Mark, se enroló como marinera en un barco, que fue capturado por Rackham, quien la reclutó creyendo que era un hombre. Al descubrirse su origen, ella y Bonny se convirtieron en íntimas amigas. En 1720, la embarcación de Rackham fue capturada y sus tripulantes sentenciados a muerte. Rackham murió en la horca ese mismo año. Mary Read
un año después a causa de unas fiebres en prisión, pero en cambio, Anne Bonny desapareció de prisión y nunca más se supo de ella. Hay quienes dicen que su padre utilizó su influencia para liberarla y eliminar todo rastro que la inculpara de ser una pirata. Edward Thatch, o más conocido por su nombre, Barbanegra, uno de los marineros que después de la Guerra de Sucesión Española comenzó su actividad pirata bajo el mando de otros capitanes. Los ataques de Barbanegra comenzaron en la costa atlántica de las colonias inglesas, siendo el asedio de Carolina del Norte uno de los ataques más conocidos de este pirata. Barbanegra contaba con 4 grandes barcos y más de 400 hombres. Desde 1716 a 1718, Barbanegra fue atacando barcos y colonias americanas hasta que, en una persecución contra barcos ingleses, Barbanegra murió luchando cuerpo a cuerpo a consecuencia de múltiples heridas, un disparo y una decapitación. Uno de los factores que más destacan de este pirata es su apariencia, ya que aparte de ser un hombre de gran tamaño, se colocaba cerillas bajo el sombrero y sus ropajes, y su imagen cambiaba hasta parecer un diablo de forma etérea. Asimismo, existe la creencia que existía un código de conducta pirata que todos los bucaneros y filibusteros debían seguir, pero esto no es exacto, ya que en cada navío se establecían una serie de reglas que podían ser diferentes unos de otros, pero sí que existieron algunos piratas que elaboraron unos códigos de comportamiento al que muchos otros se basaban para mantener el orden a bordo, entre ellos artículos de Bartholomew y Henry Morgan. El sistema de toma de decisiones solía ser democrático e igualitario, tanto en voto como en beneficios del botín, y cada cual puede usarlo a su voluntad. Aun a pesar del reparto igualitario, las personas de rango o mutilados en batalla obtendrán una proporción mayor del botín. Una vez a bordo, no se puede jugar a cartas o a los dados por dinero. No se permiten mujeres o niños a bordo. No podrán haber peleas a bordo. Se resolverán los problemas en tierra firme y en un duelo. Nadie puede abandonar la piratería hasta haber compartido 1000 libras de fondo común. Las luces se apagan a las 8. Si alguien quiere seguir bebiendo, deberá hacerlo en cubierta. Mantener siempre la indumentaria lista para la pelea. No se puede abandonar el barco o encerrarse en mitad de una batalla. Los músicos solo descansan en sábado. La pena por saltarse alguno de estos artículos variaba desde la pena de muerte o el abandono en una isla desierta. Finalmente, debido a los problemas que ofrecía la piratería para el comercio colonial y al gran auge de las personas que se hicieron a la mar, los distintos gobiernos contrataron masivamente personal para hacer frente a esta amenaza, junto con una mejora sustancial de la tecnología de sus barcos, lo que supuso que a mediados del siglo XVIII fueran desapareciendo progresivamente toda presencia pirata y acabase su edad de oro. Los pocos piratas restantes huyeron a África para asaltar pequeños barcos esclavistas, pero su influencia nos ha dejado una huella donde numerosos artistas literarios han aprovechado sus andanzas para realizar grandes obras de gran valor histórico.